A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos comunicados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco nos están escuchando por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV. El Facebook de Radio Santa Rosa transmitiendo a Pensar Más, el Facebook de Radio Quillabamba TV transmitiendo a Pensar Más, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos, hoy día es 2 de agosto. Para la familia dominica es un día muy especial, es día de nuestra abuelita, de Juana de Asa, mamá de Santo Domingo, así es que un abrazo para toda la familia dominica. Muy bien, hoy día Rosa María está lista para el análisis. La presidenta quiere viajar. La presidenta ayer mandó su cartita al Congreso de la República, al señor Alejandro Soto, porque quiere salir del país del 7 al 9 de agosto, quiere irse a Belém do Pará, en Brasil, donde se va a reunir con otros presidentes. Es el Tratado de Cooperación Amazónica, así se llama, donde está pues Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Y quiere viajar a esta reunión. Quiere ir y ha pedido autorización y ella va a seguir gobernando a través del teletrabajo. Ustedes saben que esto no es constitucional, que el Congreso ha modificado por una norma, por una ley, pero no ha modificado la Constitución. Esto podría servir para que las personas que están en la oposición presenten una primera moción de vacancia a la presidenta de la República. Podría ser. Obviamente no tiene los votos, pero ya quedaría registrada la primera moción de vacancia. Y por otro lado, el Congreso sigue fracturándose, fraccionando. Tenemos nueva bancada. Se llama Nueva Constitución Socialista. Están los integrantes de los ex-perulibristas, Víctor Cutipa, Raúl Sarmiento, Alex Flores, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Silvana Robles, que es la vocera. De lo que pasa en el Congreso, y hoy día las comisiones, y del viaje de la señora presidenta y otros temas, Rosa María ya está lista para el análisis. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en el Perú y en el mundo entero. Lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores les invita a la presentación del libro El futuro del derecho y economía, ensayos para la reflexión y la memoria, el sábado 5 de agosto a las 8 de la noche en el Auditorio Martín Adán de la Feria Internacional del Libro de Lima. Este es un libro que examina cómo la ley y la economía pueden abordar problemas globales,
buscando un equilibrio entre la eficiencia económica, la justicia y otros valores fundamentales para lograr un sistema legal más equitativo y eficaz. Los esperamos. Y ustedes, por supuesto, como siempre les recordamos, nos pueden ayudar mucho capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú. Ya Peplín, nosotros felices de recibir sus donaciones, que francamente nos son muy útiles, la verdad. Y si usted me escucha desde cualquier lugar del mundo y quiere colaborar con nosotros, me escucha en algún momento del día, no necesariamente durante la emisión en vivo de este programa, pues puede hacerlo con cualquier tarjeta de crédito a través del sistema PayPal. Lo único que hay que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y ahí están las instrucciones para hacer una donación, reitero, desde cualquier lugar del mundo. Estas pequeñas donaciones se suman y nos ayudan muchísimo a terminar el mes. Así que muchas gracias por su colaboración. Y ahora vamos a la noticia. Y creo que la primera noticia es que la presidenta de la República ha decidido finalmente hacer lo que ha estado tratando de hacer el señor Otárola desde que llegó al poder. Que viaje, que salga del país. Esta vez se trata de Brasil, una cita que en realidad no es muy relevante, el acuerdo transamazónico, ¿no? Pero a la cual quieren llevar a Dina Boluarte, entiendo, como una prueba de que puede viajar con una, ahí tenemos la solicitud, como con una forma de probar una ley que es francamente inconstitucional. A ver, vamos a explicar este tema que ya hemos explicado con paciencia, ¿ya? En una mano tengo la Constitución, en otra mano tengo la ley 31810, ¿no? Acá están. Y estas dos cosas juntas no funcionan. El derecho es bien sencillo. Esto, que es la Constitución, está por encima de esto. Cuando la Constitución dice algo y la ley dice otra cosa, ¿qué prima? La Constitución, ¿verdad? Facilito. Si hay conflicto entre estos dos, este manda. Este no. ¿Por qué? Porque la Constitución la hace, ¿no es cierto?, un Congreso Constituyente, tiene unas formalidades para ser aprobada, y su ánimo es de permanencia en el tiempo. La ley, que también tiene un ánimo de permanencia en el tiempo, puede ser modificada por un Congreso, ¿no es cierto? Entonces, la ley está por debajo de la Constitución. ¿Se puede modificar la Constitución? Por supuesto que se puede modificar, con un procedimiento especial en ese mismo Congreso. Si yo quiero modificar la Constitución, que les paso a leer, necesito 87 votos en 2 legislaturas. Si yo quiero aprobar una ley, necesito 66 votos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá necesito más gente para modificarla, acá menos gente. Lo que ha hecho el Congreso y el Ejecutivo en contubernio es modificar la Constitución por ley. Y no es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que lo hacen. Ya lo ha hecho durante el gobierno de Castillo el Congreso, modificando por ley la cuestión de confianza con el aval del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que se ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y este todavía no la resuelve. Así que el asunto está en veremos, pero sí podrá decir la señora Boluarte, pero la ley está vigente. Y mientras esté vigente, yo me atengo a lo que dice la ley. Muy bien. ¿Qué dice la Constitución después de toda esta explicación? Muy bien, vamos a leer el artículo 115, que es el que nos interesa. Y dice así: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume las funciones el primer vicepresidente. En este momento en el Perú no hay. ¿Por qué no hay? Porque era Vladimir Cerrón y lo tacharon, así que no hay. En efecto de el segundo vicepresidente. Perfecto, Dina Boluarte. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. En este momento el señor Soto. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Y el segundo párrafo, que es el que interesa, dice lo siguiente: cuando el presidente de la República
sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Reitero y vuelvo a leer, a ver si a alguien no le quedó bien claro. Esto es mandatorio. Esto no es que si me... No. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, físicamente sale, el primer vicepresidente se encarga del despacho, se encarga. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. No hay ninguna otra forma en la cual un presidente pueda salir del Perú que no sea encargando su despacho. El verbo que usa acá el artículo 115 es clarísimo. El primer vicepresidente se encarga. Se encarga. ¿Okay? Para que el presidente de la República pueda salir del Perú, tiene que pedir permiso. ¿Eso dónde está? En el artículo 113. Está en negativo, ¿no? Dice, la presidencia de la República vaca por, inciso 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Muy bien. Esas son las normas en la Constitución. El presidente, cuando se va de viaje, encarga, dice la Constitución. Ustedes miran, pero no tiene, pues, ella es la segunda vicepresidenta, o sea, no hay nadie. Entonces no puede salir de Perú. El asunto no está resuelto en la Constitución, por lo tanto, cabe hacer una reforma a la Constitución. 87 votos en 2 legislaturas. Lo podían haber hecho en febrero y en marzo. O en marzo y esta semana. Pero no. No tenían ni van a tener los 87 votos. Entonces, la brillante idea es sacar la ley 31810, promulgada inmediatamente por Dina Boluarte. ¿Y qué dice? Modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Tiene que ver la ley orgánica del Poder Ejecutivo respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Y dice así, se incorpora el artículo 8A. Encargo y gestión a través de tecnologías digitales del despacho de la Presidencia de la República. 8A1, van agregando artículos, ¿no? De conformidad con el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que les acabo de leer. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Repiten exactamente lo mismo. El encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. Dicho encargo se formaliza con la respectiva resolución suprema una vez expedida la resolución legislativa autoritativa del viaje correspondiente. Esto es lo que ya se hace, ¿ok? El 8A1 y el 8A2 es lo que ya se hace. Pero acá viene el parrafito, 8A3. En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidente en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismos de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías. ¿Ah? En el caso de que no haya, inventamos esto por ley. Pero eso no está en la Constitución. La Constitución no habla de una presidencia tecnológica digital, habla de un encargo. Reitero, cuando el presidente sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Lo que te está diciendo esta ley es que no hay encargo. No hay encargo, ¿no? Oiga, pero la ley dice que no hay encargo y la Constitución dice que es obligatorio el encargo. Entonces, ¿qué está mal? Está mal la ley, pues, ¿no? El último párrafo dice en el 8A4. Para el caso establecido en el párrafo anterior, en el párrafo HA3, la solicitud de autorización de salida del territorio nacional al presidente de la República contiene la justificación de la urgencia
y necesidad de la gestión del despacho de la Presidencia de la República a través de tecnologías digitales y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse, el Congreso de la República evalúa la particularidad de cada caso. Discúlpenme, el Congreso de la República siempre evalúa, porque tiene que dar permiso. A Castillo no le dieron permiso para irse a México, ¿no se acuerdan? Y varios más que pidió. Por supuesto, ayer ha ido el señor Otárola a pedir permiso a dejar la resolución, la carta de solicitud, y hay que pedir una resolución legislativa. El Congreso va a aprobar de verdad un viaje que es manifiestamente contrario a la Constitución. Ya el solo hecho de pedirlo le va a acarrear una moción de vacancia de inaugurante de todas maneras. No tienen los votos para vacarla, de ninguna manera, pero le van a meter la moción de todas maneras. Van a haber ahí 25, tal vez 30, tal vez alcancen el número mágico de 32 para que se admita trámite. Porque esto es inconstitucional. Además, miren, ya en esto sí ha habido casi una unanimidad. Casi todos los profesores de Derecho Constitucional que codifiquen la Constitución. Dina Boluarte no puede salir del país. Y si sale, actúa en absoluta rebeldía a lo que establece la Constitución. Y eso es infracción de la Constitución. Estamos hablando de una presidenta que estudió Derecho, de un primer ministro que estudió Derecho. Él sabe perfectamente que esto es inconstitucional. Hasta el Tribunal Constitucional lo sabe, pero claro, ellos no juegan. Pero todos lo sabemos. ¿Qué cosa va a hacer la señora? ¿Se va a ir igual a un viaje para hablar de la cooperación transamazónica? La verdad, bien extraño todo esto. Pero en fin, creo que la explicación ha quedado bien clara. La Constitución dice que se encarga el despacho. No dice que lo conserva la presidenta cuando sale del país. Muy atrasado, en el 93 no había tecnologías digitales. De acuerdo. Reforma la Constitución. Consigue tus 87 votos y reforma la Constitución. Y así la señora podrá irse de viaje a donde quiera. Que reforme la Constitución. Pero no tienen los votos. Por esa razón es que Sagasti nunca pudo salir del Perú. Por esa razón, Valentín Paniagua nunca salió del Perú. Por esa razón, Martín Vizcarra nunca salió del Perú. Nunca. Porque tenían que cumplir lo que establecía la Constitución. A esta señora no le da la gana de cumplir lo que dice la Constitución, porque según ella tiene que hacer diplomacia internacional. Con la diplomacia que ya están gastando, ha conseguido que Chile le ayude a conseguir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le tocaba al Perú, con 2 países, Alianza del Pacífico con 2 países, Colombia y México, donde no tenemos ni siquiera embajadores. Y no los vamos a tener por mucho tiempo. Así están las cosas en nuestras relaciones internacionales. Ahora vamos a otro tema, porque tenemos algunos minutos, y creo que es un tema de bastante preocupación para parte de nuestra audiencia. Durante toda la semana pasada, y hasta hoy, hemos tenido una visita muy importante. El Papa nombró a 2 enviados especiales al Perú, a Monseñor Chicluna y al abogado Jordi Bartomeu, para que, abogado y sacerdote, por supuesto, para que investiguen el caso Sodalicio. El caso Sodalicio tiene 3 aspectos centrales. Número 1, las víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos en manos de la institución, sobre cuya situación se publicó Mitad Monjes, Mitad Soldados en el 2015, y hasta hoy ha generado una serie de denuncias que se fueron sumando, procesos incipientes de reparación que no concluyeron en una real reparación de las víctimas. Eso, por un lado. El segundo tema es el acoso de la organización Sodalicio a los periodistas, Daniel Llovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz, sobre todo, acosados judicialmente por informar la verdad. Asunto que ha preocupado seriamente al Papa y al Vaticano,
El Papa se ha reunido personalmente con Paolo Gas. En tercer lugar, y no menos importante, las finanzas de la organización Sodalicio, dado que hay que reparar a las víctimas. En este momento se habla de 150, pueden ser 200 personas afectadas de diferente manera por la organización. Muy bien. ¿Qué pasa con las finanzas del Sodalicio? Yo he tenido la oportunidad de conversar, como ustedes saben que he sido testigo y luego he tenido una conversación informal, y he recogido algunos temas que puedo decir en público que sí creo que van a preocupar a todos. Pregunté si el caso peruano era más sencillo que el caso chileno, que fue un caso muy importante para la Iglesia. Y la respuesta fue que el caso peruano era mucho más complejo que el caso chileno. Así de duras están las cosas. Jordi Bartomeu ha estado en el Perú antes, y Monseñor Chicluna creo que también, pero sobre todo Jordi Bartomeu. Ambos conocen al detalle la situación de Perú. Han leído la bibliografía disponible, conocen a los personajes, conocen a la escena, y aún así, durante esta semana de corroboración, se han visto particularmente sorprendidos y probablemente lo que más les ha impactado es el caso de los comuneros de Catacaos, gente sumamente pobre, que ha tenido que enfrentar en algunos casos hasta 50 procesos penales, hasta por terrorismo, interpuestos por organizaciones, asociaciones vinculadas directamente al sodalicio. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque hay una preocupación por las finanzas. Porque, queramos o no, esto, y es muy doloroso decirlo, también va a involucrar a la Conferencia Episcopal, a todos los obispos del Perú. ¿Por qué? Primero, hay que decirlo por la indiferencia de las víctimas. Han sido recibidas muy tarde, muy mal. Los obispos no se han abocado a escuchar a las víctimas y a tratar de reparar el daño. En algunos casos se han desentendido porque no era su diócesis, en otros han sido indiferentes. Pero luego que el problema del dinero, sí hay un asunto mucho más serio con algunos obispos del Perú. Y vamos a explicar el problema. El sodalicio mantiene 8 cementerios a nivel nacional. Esos cementerios, ustedes dirán, en efecto, no le pertenecen al sodalicio. Sí y no. Y acá vienen las cosas complicadas. El caso de Lurín es muy claro. Investigado, hay que decirlo, ampliamente por Paolo Gas y otros colaboradores del área legal del estudio Benítez. Vamos a ir despacio para que entiendan porque es un poquito complicado y lo voy a tratar de simplificar, ¿ok? El obispo de Lurín crea una persona jurídica dentro de la iglesia, ¿ok? Esa persona jurídica dentro de la iglesia tiene el paraguas del concordato y por lo tanto esa persona jurídica no paga impuestos, ¿ok? Esa persona jurídica es, a su vez, propietaria de un cementerio, el cementerio Lurín. Cementerio que le donan 2 organizaciones. Una que hace el cementerio y otra que administra el cementerio. Esas 2 organizaciones, personas jurídicas, asociaciones, son a su vez, es así, de propiedad, sus asociados son miembros del sodalicio. Estas 2 donan este bien, pero todas las rentas de este bien regresan a una de ellas, cuyos asociados entregan las rentas de ese bien a una offshore en Panamá. Y de estas 2 offshore en Panamá, al final, las ganancias reditúan a offshores en los Estados Unidos. Ese es el cementerio de Lurín. Pero en cada diócesis hay que hacer lo mismo. Son 8 cementerios. Se calcula que son más o menos 50 millones de dólares de renta al año.
Y ese negocio comienza a ser, digamos, floreciente desde hace 13 o 15 años, solo por los cementerios. Hay una investigación penal por lavado de activos en el Perú, que ya tiene 2 años. Hay un testigo muy importante protegido, cuyo testimonio ha aparecido ayer en La República y hoy continúa, que narra no solamente lo que él sabe de la administración de estos bienes, que incluyen además una urbanización en Piura de más de 300 hectáreas, cuyos terrenos también administra una asociación que pertenece a miembros del sodalicio. Los miembros del sodalicio son libres de desarrollar la actividad empresarial particular que deseen, ¿no? Si no se los impide su estatuto. Pero lo que no puedes es utilizar el paraguas del concordato para evadir tributación que tienes que realizar en el Perú, sobre todo impuesto a la renta, y lo que no puedes es sacar estos fondos del Perú para evadir justamente la acción de la SUNAT, de las actividades elusivas que estás realizando para no pagar impuestos. Bajo además la apariencia de que estás prestando un servicio a los más pobres, que es la idea justamente de que la Iglesia Católica tenga protección tributaria, porque está prestando servicios que el Estado no puede prestar de una manera subsidiada, de una manera, digamos, orientada al bien común. Y acá, reitero, la conferencia episcopal va a tener que también responder. Es lo que me temo que va a pasar. Frente a las víctimas, frente al acoso a los periodistas y frente a finanzas que en algunas diócesis han sido protegidas. De hecho, la de Lurín y la de Piura. Pero pueden haber otras más. Es un caso muy complejo, porque la disolución del sodalicio, que es una carta que está sobre la mesa, no puede hacerse si no se repara primero a las víctimas. Y las víctimas tienen que ser reparadas. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene acá una serie de dificultades, porque la Iglesia Católica no tiene jurisdicción civil ni penal, pero sí tiene una jurisdicción dentro de la Iglesia Católica que puede permitir o no que esta organización siga funcionando. Si se emite una resolución que ordena reparación, ¿el sodalicio va a pagar? Si se ha negado a hacerlo durante todo este tiempo, ha pagado algunas indemnizaciones diminutas, seguro médico, algún tratamiento psicológico, una pequeña renta de sueldo mínimo a alguien que durante 30 años no le permitieron estudiar y nunca le pagaron por su trabajo porque tienen condiciones de servidumbre dentro de las denuncias. Es un tema complejo. Lo importante es que se repare a las víctimas para que las víctimas puedan terminar sus estudios, terminar sus tratamientos o tenerlos de por vida en algunos casos, pero sobre todo tener una renta que les permita vivir dignamente después de haber sido esclavizados. Estamos hablando de gente que muy joven tuvo oportunidades educativas, que fue forzada a no seguir ninguna carrera para estar al servicio físico del líder de la organización. Y luego prohibírseles otro trabajo que no sea el trabajo no remunerado durante 20, 30 años. Esa es la situación frente a la cual la Iglesia tiene que responder. Primero las víctimas, luego la disolución. Por eso me dijeron que esto era un asunto muchísimo más complicado que Caradima y los obispos que lo protegieron en Chile. Recordemos el caso de Chile para que ustedes tengan una idea clara. En el 2018, el Papa hace una gira a Chile y Perú
Y en Perú encuentra un gran cariño, calles llenas, mucha algarabía por su visita, pero no encuentra lo mismo en Chile. Y la misa de Iquique es una misa en la cual se esperaban 50.000 personas y no van ni 5.000. La situación es desoladora y el Papa entiende que algo está pasando y pide reunirse con las 3 víctimas más, en ese momento conocidas, del sacerdote Caradima de la parroquia del Bosque en Santiago. Y demora una tarde entera con cada uno de ellos y los escucha profundamente y entiende la magnitud del daño. Pide, a través de Jordi Bartomeu, que hace una visita con Monseñor Chicluna, que se le haga un informe. Y luego de este informe, invita a los obispos a Roma, a todos los obispos de Chile, a toda la conferencia episcopal. Y en Roma se les pide a todos que pongan su cargo a disposición. Esa es la historia. Y luego el Papa elige quiénes se quedan y quiénes se van. En esa primera peinada se fueron 4 y luego se fueron en los meses siguientes, por razones válidas también y graves, me parece que 2 o 4 más. Reitero, lo que he entendido es que la situación de la Conferencia Episcopal Peruana es mucho peor, ya sea por encubrir, ya sea por no atender o ya sea por facilitar negocios que no redituaban nada para las diócesis o muy poco para las diócesis, sin fiscalizar correctamente el lucro que obtenía la organización y a dónde lo llevaba y para qué lo llevaba. Mucha de esta información se ha conocido a través de los Pandora Papers y de los Panama Papers. Las diócesis no tenían ni idea a dónde se estaba yendo el dinero. Y eso es también un deber de vigilancia de qué sucede en tu diócesis. Así que esa es la historia que les tenía que contar hoy. Es una historia muy triste y muy dolorosa para la iglesia, porque la iglesia está al lado de los más débiles. Pero gracias a Dios, nuestra iglesia tiene la fortaleza para curarse a sí misma y lo ha hecho durante 2000 años. Y para buscar la bondad que sí existe, aún en situaciones tan adversas. Para pedir perdón, para reparar y para, sobre todo, hacer que muchas personas que han perdido la fe debido a esto, la recuperen, porque hay más bondad que maldad en el mundo. Así que yo espero que muy pronto, el informe de Jordi Bartomeu y Monseñor Chiculuna esté cerrado. Jordi Bartomeu, para que se tenga una idea, no es un fiscal, es un juez instructor. Pero hay procedimientos que no van a juicio, sino que simplemente se hace una recomendación directa al Papa y el Papa toma acción. Acá va a haber de las dos cosas probablemente. Mientras que en el Perú, el proceso por lavado de activos continúa. Es un proceso que se sigue en la jurisdicción penal, frente al cual, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica no tiene nada que decir, sino colaborar en lo que se le solicite, y ese procedimiento se lleva directamente contra miembros de la organización Sodalicio, que son los que tienen a su cargo estas asociaciones que manejan estos dineros, entre ellos lamentablemente 2 sacerdotes. Y esa es la historia en resumidas cuentas. Sobre las violaciones sexuales, sí se tiene documentación suficiente para tener implicados a 4 miembros de la organización, por lo menos hasta ahora. Prescrito, por supuesto. Por eso es que no se les puede procesar penalmente en el Perú. Sin embargo, 5 miembros del Sodalicio presentaron una acción penal por servidumbre, esclavitud y graves violaciones a los derechos humanos que hasta ahora no se resuelve, que sigue en investigación fiscal, que ha sido archivada y desarchivada varias veces. Todos los detalles de esa historia están en el libro Sin Noticias de Dios de Pedro Salinas. Parece que ahora sí vamos a tener noticias, Pedro. Muy bien, nos vamos a una pausa, 8:35 de la mañana, y regresamos para hablar de educación.
un tema del que se habló en el discurso, pero con grandes ausencias. ¿Se habló de cultura? Sí. ¿Se habló de deporte? No. ¿Se habló de educación básica? Sí. ¿Se habló de educación universitaria? Nada, ni una palabra. Pero ¿qué se dijo de educación básica? Vamos a rezar con todo eso con Ricardo Cuenca, que ya está en unos segundos con nosotros. Así es, Rosa María, pero permíteme esa pregunta, están consultando acá nuestra audiencia. Hay preocupación por el tema del señor Alejandro Soto. En el hipotético caso que el señor Soto ha dicho que pone su cargo a disposición, ¿asumiría el señor Nano Guerra García? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿o tiene que elegirse una nueva mesa directiva? O se elige el cargo. Acuérdense cuando salió Lady Camones, ¿qué se votó? Se votó a Williams y permaneció el resto de la mesa. Cuando salió el señor Helera, votaron por el señor Muyán, por ese puesto. Cuando salió la señora Digna Calle, votaron por la señora Montesa. ¿Se acuerdan? Eso acaba de pasar. Así que si se va, no es una escalerita. A ver, la escalerita funciona cuando, a ver, si Dina Boluarte renuncia, el señor Alejandro Soto será el presidente del Perú. Y ahí sí, el primer vicepresidente asume la presidencia del Congreso. Y ese es Fernando Guerra García. ¿Ok? Pero Nano no asciende. No es que el tercero pasa a segundo, el segundo pasa primero, el primero pasa al presidente del Congreso y elegimos el tercero. No. La otra decisión que puede tomar el Congreso es elegir a toda la mesa directiva porque toman esa decisión. Pero es una decisión que se tiene que tomar en el Congreso. No es que Armando García puede decir, yo quiero postular a ser presidente del Congreso. Tiene que votar por él. Y además, miren, al fujimorismo le encanta la primera vicepresidencia, le encanta. O sea, no quiere nada más que eso, porque ahí está decidiendo básicamente la agenda también de, que es la única cosa importante que hace el presidente del Congreso, definir la agenda, ver qué cosas se pone al voto y qué cosas no se pone al voto todavía, se aguanta hasta que tengan los votos suficientes, que es parte de la estrategia para la aprobación de leyes en el Congreso. Así que no, todos tranquilícense. Eso no va a suceder. Ahora, que el señor Nano Guerra tenga ganas de ser presidente del Congreso, que le gustaría ser presidente del Perú, sí, claro, ha postulado a la presidencia del Perú ya una vez. O sea, no es que no tenga ganas, pero no va a ocurrir. Ahora, el señor Soto sí metió la pata en la entrevista con Mónica Delta, dijo barbaridad y media, y efectivamente creo que lo han llamado al orden. Sobre todo si a un lado tiene a Iberico y al otro lado tiene a Marisol Espinosa, que van a ser el brazo administrativo y el brazo político. O sea, APP no quiere que le pase lo mismo que le pasó con Lady Camones. Entonces, supuestamente va a estar mucho más, digamos, controlado por APP. Pero las tonterías que dijo el día domingo, o sea, que no ha contratado a su cuñada porque el hijo de la hermana de la empleada que trabaja con, o sea, pues su hijo tiene una tía que es trabajadora en su despacho, pero la tía de su hijo no es su cuñada. Yeah, Dios mío, esas son cosas solo se le ocurren a Cuña, ¿no? La tía de mi hijo no es mi cuñada. Además, la acabo de conocer y hemos tenido una relación fugaz. Y ayer en el comercio le han sacado los tweets de la madre de su hijo de la relación fugaz de junio, diciéndole, papito, te adoro, te amo, mi amor. Es que son muy malos mintiendo, pues. A ver, a una criatura, discúlpeme, no la puedes negar. Primero porque tienes 11 meses y se demoró 9 en llegar. 20 meses después de relación. Y el mes pasado te está diciendo, papito, mi amor, te quiero mucho. Además, se le ha ubicado en la galería el día que él juramenta como presidente del Congreso. Su ingreso no está registrado. O sea, trampita, pues, ¿no? Que diga la verdad. Contrató a su cuñada. Total, en el Congreso no pasa nada. No pasa nada.
¿O qué cosa creen que ha pasado con los mochasueldos? Él lo dijo, eso no es de mi año, ¿eh? No es de mi gestión. Yo ya que lo veo por el judicial, pues no. Todos sabemos ya lo que es el Congreso. No tienen que impresionarnos, ¿ah? Porque ya estamos suficientemente impresionados. Se va a quedar tranquilo, chicos, se va a quedar. Por ahora se va a quedar. Muy bien, estamos con Ricardo Cuenca, ya Así es, listo para Rosa entrar. María. Vamos a la pausa y retornamos con el doctor Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación. Pero agradecemos a Palestra Editores que lleva la Feria del Libro a todo el Perú. En Lima, hasta el domingo 6 de agosto, visita el stand número 22 de Palestra en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde contamos con grandes novedades y descuentos exclusivos en títulos importantes, sellos nacionales e internacionales. Y si te encuentras fuera de Lima o no puedes asistir del 28 al 6 de agosto, del 28 al 6 de agosto, encuentra la feria de expopalestra.com. Somos Palestra Editores, del sello de los buenos libros de derecho. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, para analizar los detalles del mensaje de la presidenta Boluarte en tema educativo. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con Ricardo Cuenca para hablar de varios temas educativos y obviamente de otros que han surgido en estos días. Ahora, ¿cómo es? Resulta que Ricardo Cuenca se ha hecho rico, ¿no? Haciendo consultorías con la SUNEDU y disparates por el estilo que reproducen y reproducen y reproducen. Pero dejemos el ripio para el final y vamos a los temas que nos preocupan, que son los temas educativos. Primero, lo que no se dijo. El discurso de Dina Boluarte no hace ninguna mención a la educación superior, ni la universitaria ni la no universitaria. O sea, es como una omisión grande, ¿no? No es poca cosa. ¿Por qué crees que no se incluyó este tema? Bueno, buenos días, Rosa María. Primero, porque yo creo que la presidenta Boluarte ha sido muy honesta con la parte educativa y ha mostrado directamente que no le interesa. No solo porque no ha mencionado las cosas de educación superior, que son fundamentales para el desarrollo de la educación, sino que lo que ha hecho es un acto de nostalgia al pasado, ¿no es cierto? Ha promovido programas nacionales de capacitación docente, que son un modelo del cual podemos hablar después, que ya no se utiliza como enfoque central de capacitación para los maestros. Su ministra y ella firman para volver al cineasta anterior. Sigue estando el presidente de SUNEDU puesto en la anterior ANR. Entonces ha sido muy honesta, no le interesa y ha dejado que todo esto parezca, me van a odiar, flashback, un pequeño recuerdo de un mensaje a la nación que podría haber sido perfectamente aprista. Ahora, hay una parte en que habla ya de educación básica. Dos veces lo menciona, al principio y al final. Es una cosa como reiterado el titular, ¿no? Como hubieran hecho un cut and paste y no hubiera quedado muy bien. Yo me di cuenta, porque si de esto ya habló, porque estamos regresando a lo mismo. Del retorno a clases, ¿ok? Y de salvar los aprendizajes que se han perdido. Pero retornamos a clases hace año y medio. Entonces, por lo menos en la educación básica. Más bien podría haber presentado los resultados de la evaluación sobre qué se perdió en el primer año, qué hemos podido rescatar, qué tan atrasados estamos, qué tan dramática es la situación en determinados grados, qué hacemos con los niños que no han aprendido a leer y a escribir y que están en cuarto grado de primaria, etcétera, etcétera. Entonces, pero no dijo nada de eso. Entonces, ¿cuál retorno? ¿Y por qué hablaba del retorno si ya retornamos? Lo que pasa es que no puede decir nada de eso porque no hay ningún plan de retorno, ¿cierto? No lo hubo con el presidente Castillo, no lo hubo con la presidenta Boluarte. Nosotros en el 2021, en julio, cuando salimos de la gestión, dejamos una ruta. Esa ruta podía ser bien tomada o mal tomada por los que me siguieron. Claro. Está bien. El asunto es que no hubo nada, ¿no es cierto? Desestimaron la propuesta que dejamos
pero tampoco plantearon alguna otra, ¿no? Al principio, en el convulsionado cambio de ministros con el presidente Castillo, la cosa se entendía. Luego, con el cambio de la presidenta Boluarte, llega el ministro Becerra y estuvo peor la situación. Por lo tanto, por lo menos no se conoce el plan. Si lo hay, no se conoce. Entonces coincido en que deberíamos haber dado cuenta de qué es lo que hemos logrado, qué pasó con la evaluación del 2022, que tenía algunos datos interesantes. Primero, que la bajada no había sido tan terrible en referencia al 2019, que las desigualdades en algunas zonas continuaban y por lo tanto mi política para el próximo año era fortalecer la educación rural en tales temas. No sé, algo que suponga Algo. más allá de una retórica, porque lo que hay en los 5 párrafos es una retórica. Son 5 párrafos, ¿no? 5 párrafos. De 72 páginas. Sí, deberían haber sido 6 párrafos porque uno está un poco más largo y se pide que sean 9 líneas más o menos por párrafo, pero bueno, 5 párrafos. Claro, yo también tuve la sensación de, oiga, ha omitido temas inmensos en educación, pero ¿qué dijo? Expliquemos qué sí dijo. Capacitación docente. ¿Qué más dijo? O sea, Capacitación docente, un modelo que ya no se usa ni en el Perú ni en América Latina, pero capacitación docente. Segundo, más becas, cosa que ya se venía haciendo, ¿no es cierto? Becas, cosas que se venía haciendo. Tercero, que se ha aumentado a los maestros aquello que cada año se les suele aumentar, que son estos 100 soles en cada uno de los tramos. El pagar las deudas de jubilación y de cesantía, ¿no es cierto?, que ya están judicializadas. Es decir, la inercia de la que siempre hablamos. Ahora, dijo que se iba a respetar la meritocracia, pero no dijo nada sobre derogar la ley, ¿no es cierto?, que elimina el examen docente. No tocó el tema tampoco. Tampoco tocó el tema, por eso son como anuncios de campaña, más o menos, ¿no es cierto? Claro, vamos a dar unas becas, vamos a hacer unas capacitaciones, vamos a pagar unas deudas, vamos a hacer unos aumentos de sueldo, ya, todo eso desde la lógica, digamos, sindical laboral. Pero ¿qué pasó con los niños? O sea, ¿qué pasó con los alumnos? ¿Qué pasó con la planificación del sector? ¿Qué es lo fundamental? Este sector, Rosa María, es un sector, el otro día decía en el Twitter que la democracia y la educación en el Perú son procesos inerciales y retóricos. En el Perú, repetiré siempre, cada marzo de cada año 8 millones de estudiantes van a las clases con 500.000 de profesores, independientemente de las cosas que haga o deje de hacer el Ministerio de Educación. Y entonces esa inercia puede avanzar toda la vida y no salir de la situación complicada en la que está la educación si es que yo no hago algo para romper esa inercia. Y por lo tanto, claro, el que debería estar preocupado es el ministro Contreras, ¿no es cierto? Porque le va a sacar bastante plata para todos los anuncios que ha dicho, ¿no? Pero, entonces, claro, hay frases, ¿no es cierto? Como cuando pide disculpas y después justifica, cuando utiliza algunas palabras en quechua, pero después no continúa con la idea. Entonces, es como muy precario. Lo que pasa es que, a ver, en 72 páginas, dedicarle 5 párrafos a la educación llama la atención, sobre todo porque en algunos temas, digamos, interculturalidad, fue a un nivel de detalle, o sea, yo, con todo cariño, ¿no?, por la policía de Pucallpa, pero ¿qué importancia tiene enseñarle Shipibo con IVA a 100 policías en una comisaría o en varias comisarías de Pucallpa? Me parece ideal que lo hagan, pero digamos, ¿es esto el anuncio que yo quiero hacer en el mensaje de 28 de julio? Por eso que es todo tan precario, que esto de acá tiene sentido si explica una orientación de la política pública de interculturalidad. Si dice, miren, como han egresado X cantidad de estudiantes de las becas que el gobierno les ha dado, vamos a armar una campaña para efectivamente, en el marco de la política nacional de interculturalidad y intercultural bilingüe que existe desde el año 2018, vamos a implementar un conjunto de acciones. Bueno, eso es, digamos, un discurso profesional. Lo otro son como esos saltitos que es el cut and paste que se hace. O sea, a ver, cuando se hacen discursos para el 28 de julio, y eso es lo que es tediosísimo, y no hay forma que las sucesivas presidencias del Consejo de Ministros no lo entiendan, pero es así. Le piden a cada ministerio que mande sus logros,
o sus méritos o algo que quiere exhibir. De cada ministerio manda 20 páginas, son 17 ministerios, tiene pues 340 páginas más o menos, solo para arrancar. Y de ahí metes tijera. Y lo que te queda es un Frankenstein, porque no hay una línea. Cuando no tienes a un buen escritor, no tienes una línea, tienes un montón de agregados que no tienen sentido entre ellos. Imagínate, es trabajo de coordinación, es trabajo de la PCM. Y por lo tanto la PCM recibe las 20 páginas que todo el mundo quiere lucir de su sector, pero es el responsable de darle una línea orgánica, un hilo rojo, dirían los alemanes, para poder entender una secuencia de lo que sea con una orientación. Esta es la orientación política, estas son las orientaciones de las políticas públicas, y por lo tanto estos son los programas o las actividades que voy a hacer. Eso no es ciencia dura, ¿no es cierto? No. Eso es un básico de ver cómo comunico de mejor manera un conjunto de ideas hacia un público amplio. Bueno, entonces nos tendremos que detener en lo que no dijo, así que vamos a hablar un ratito de educación superior, porque efectivamente tenemos malas noticias y cada día se acumulan más. Hay un comunicado de los trabajadores de SUNEDU. CINEACE ha sido reactivado, pero por decreto supremo, lo cual parece bastante extraño, pero la idea es capturar nuevamente su administración y ponerla, digamos, al servicio nuevamente de los rectores, lo cual era exactamente lo que no se debía hacer en un sistema de acreditación. ¿Qué más está pasando? Yo estoy esperando ya solamente que le den la licencia a Telesub, ¿no? Y que pueda matricular, pero eso es lo último que falta. Pero, ¿qué más está pasando acá? Evidentemente la presidencia no quiso exhibir, no quiso hablar del tema siquiera, que el público debería conocer. A ver, creo que la conversamos, Rosa María, hace algún tiempo, en el que lamentablemente no me equivoqué en la futurología, diciendo que empezaban con SUNEDU a no solo cambiar el Consejo Directivo, sino relajar las sanciones, cosa que hizo, que se venía además, espero que no, pero va a venir pronto, relajar, hacer más fáciles las condiciones básicas de calidad, porque como no pueden no licenciar, lo que hacen es modificar por dentro los reglamentos para facilitar el licenciamiento de universidades que no deberían tener como Telesub. Por lo tanto, lo que se viene es eso. Ha habido un retroceso, y esto no es solo culpa del Congreso, sino del Ejecutivo, con la acreditación, como muy bien dices. Hemos vuelto a los tiempos del 2006-2007, en el que claramente no cumplía con la función a la que se le había encargado. Y por lo tanto, si eso lo leemos a la luz de lo que acaba de pasar con la anulación del concurso para el presidente de Concitec, con el ataque que estamos recibiendo algunos, ¿no es cierto?, y que, no sé, pues el exministro Bettler diga que yo cobraba de la SUNEDU y por eso es que la defiendo, digamos, es toda una idea clara de ir en contra por todos los lados, porque los intereses se pisotearon Ahora, esta es una línea argumental, voy a decir una cosa, esta es una línea argumental antigua, pero que la van renovando. Y esta semana, hoy les digo, yo esta mañana he amanecido por lo menos con varios ataques trolls diciendo cuánto cobras a las ONGs. Y la palabra clave, por si acaso, amigos, es Shakira, porque eres ciega, sorda y muda. Y es la misma palabra, la misma. Yo me imagino al jefe, ¿no?, que llama a su ejército de trolls y dice, la palabra clave es Shakira, y ataquen a Rosa María Palacio. Me hace una gracia, la verdad. Pero sí, en tu caso también. Y en el caso de varios exministros, del exministro Alfaro, del viceministro Gargulevich, de varios, ustedes cobran consultorías. A Flor Pablo la hacen puré con la misma estupidez una y otra vez. Todo es mentira, pero lo repiten y lo repiten, y es evidente que viene de un nodo, y ese nodo está relacionado con el Ministerio de Educación, porque por favor, ¿de dónde va a venir? Los tuiteros me pasaron una información que no había visto, no veo ese programa, de un joven periodista de Canal N que había entrevistado al abogado Canelo, diciendo que yo había cobrado $1,5 millones de soles de la SUNEDU, creo. Entonces, claro, Ajá.
cuando se dan cuenta que efectivamente es mentira, ya pasó, pero van instalando un discurso en el que creen que efectivamente la defensa por la calidad es. Hace 20 años soy profesor universitario. Claro. No sé, sería incapaz de que alguien viole la autonomía con la que yo doy mis clases. Preparo mis sílabos y mis lecturas. Es absurdo pensar que los profesores universitarios no queremos calidad en la educación, salvo que tenga intereses particulares que quiera hacer para sacar adelante mis propios negocios, ¿no? Entonces, es absurdo, pero es así, yo decía ahora que quiero aprender a hacer esos sellitos digitales para poner falso en cada una de las cosas que van publicando, por lo menos en las redes, ¿no? No, pero hay ciertas campañas que el hilo conductor es bien claro, ¿ah? O sea, clarísimo, sabes de dónde vienes, cómo vienen, etcétera, ¿no? Sí, hay un programa ahora que es el momento Willax en Canal N, como me han dicho, que dura 1 hora, donde insultan a todo el mundo, pero sin ningún fundamento, porque hasta para insultar hay que tener argumentos, ¿no? Algo tienes que tener. Pero Este, claro, no, es impresionante. ¿Qué ha pasado? Sí, muchos académicos han sido contratados por el Ministerio de Educación en el pasado para hacer muchas cosas muy diversas, ¿ya? Pero no para la SUNEDU ni para hacer nada que tenga que ver con la SUNEDU. O sea, SUNEDU es un proyecto posterior. Es absurdo, pero además, a mí la verdad que algunos me enternecen, porque normalmente los académicos quieren dar explicaciones. Dicen, yo quiero explicar. No seas naif. No tienes nada que explicar. A las personas que te están atacando, la verdad les da lo mismo. O sea, es absurdo. Tú no expliques la verdad porque la verdad brilla por sí sola. Déjanos sí, más. son resistentes a la verdad. Son resistentes, Absolutamente. así como los fanáticos son resistentes a la razón, estos mentirosos no van a cambiar, ¿no es cierto? Ahora han No, sacado que había cobrado 87.000 soles, no sé qué, pero claro, han sido 4 años de dieta cuando fui consejero en el Consejo Nacional de Educación. claro. Entonces, Entran a es la absurdo. página, entran a la página de la OCSE, o sea, o alguna página de transparencia y suman todo lo que una persona ha ganado más o menos en 15 años de dietas de 200 soles por sesión, ha ganado 10.000 soles mensuales. Entonces, pues, esta gente está loca. No bueno, obviamente no le vas a pedir a un troll que sepa sumar, ¿no? Ni restar, ni menos multiplicar y dividir, que son operaciones mayores, ¿no? Ahí está el fracaso de la educación peruana. Pero a los que sí les pagan por hacer eso son a los de estas redes, ¿ah? Ahora, Sí, sí, esas granjas están muy bien pagadas, creo. Ahora, hay mucho interés en la educación, porque la educación en el Perú es un gran negocio. Esa es la única explicación. Es un gran Sí, negocio. claro que sí, porque juegan, y creo que ya lo hemos conversado antes también, Rosa María, juegan con las expectativas de los jóvenes y con este credencialismo que ha terminado invadiendo las sociedades latinoamericanas, porque en el mundo anglosajón y en Europa la cosa ya va distanciándose un poco, ¿no es cierto? Todavía tenemos la costumbre de presentar nuestro currículo poniendo los grados del más alto al más corto, cuando en muchos lugares en Estados Unidos, en Europa, lo que pones por delante es tu experiencia de trabajo y finalmente cómo certificas o acreditas eso, ¿no es cierto? Entonces, pero con esa expectativa es que juegan con los jóvenes, que finalmente, como lo dijo el último presidente de CONAFU, un ex rector de una importante universidad regional en el país, cuando se empezaba la discusión de la ley, ese presidente de CONAFU dice en una entrevista a Perú 21, fíjense, los pobres no se pueden quedar sin educación, a no tener nada que tengan algo más o menos. Esa racionalidad, y además esa cita que la tengo guardada y atesorada, es lo que explica todo lo que vino más adelante. Claro, y que con este gobierno, por lo que hemos visto en este mensaje, no va a cambiar. No, no va a cambiar, no solo no va a cambiar, sino que no creen en ello. Hace pocas semanas, la presidenta Boluarte y la ministra Márquez han firmado un decreto supremo que rompe con la idea del sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no es Sí. cierto? Para que nos entienda rapidito, cuando cualquier proceso de expansión necesita tener muchos mejores controles para asegurar la calidad, porque en la expansión siempre se pierde algo de calidad. Entonces, lo que hace el Estado es tratar de asegurar
que esa pérdida de calidad sea la mínima posible. Por eso se crea el SUNEDU, para que el licenciamiento ofrezca las garantías a las familias de decirles, mira, lo que hay cumple con un mínimo de calidad. Y Claro. después de eso, cada universidad, si quiere, puede demostrar que tiene más calidad sobre ese piso básico y entonces me acredito. Y además una cosa de auditoría académica que solo las universidades esto podrían hacer, pero ese sistema que empezaba a funcionar empezó rompiéndose con el Congreso, con el Ministerio de Educación mirando al costado y terminó de darle una estocada final el propio ejecutivo de la presidenta Boluarte. No por eso así aparezcan ahora más trolls en la Van a mañana aparecer, van a aparecer. en educación, Plata hay, pero no en la del otro. plata. Plata hay, pero no de este lado de la pantalla. Del otro lado de Ah, la pantalla no, está no, no, plata. no, no. De De este lado repente no que hay. no hay, pero del otro Ahora, lado sí. el, esto no puede durar para siempre, pero sí hay algo que hace poco presentamos un libro, los dos, Universidad y Política, justamente hablando sobre los mitos, los grandes mitos de los últimos, un libro muy valioso porque en 100 páginas te explican la historia de la Universidad Peruana en 100 años, lo cual es bastante notable, ¿no? Y cómo los mitos fundacionales de la modernización de la Universidad Peruana, allá en 1920, ¿no? Hace más de 100 años, eh, no se han podido plasmar todavía. O sea, el mito de la autonomía, el mito de la extensión Sí, y el mito del cogobierno, que es absolutamente indispensable cuando tienes autonomía, pues la autonomía viene de la mano del cogobierno. Si va una sin la otra, simplemente lo que tienes es un caos. Pero ¿cómo esto que podía plasmarse ya en una esperanza mucho más concreta, a partir de la ley de 2014, que obliga a la responsabilidad social de las universidades, que establece por lo menos la votación universal, ¿no? Que establece qué es la autonomía frente al poder político, todo eso se haya caído tan rápido sin la protesta de los estudiantes. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. No sé qué piensas de eso. ¿Por qué los estudiantes no han salido a defender la reforma de sus universidades? sí, sí, creo que una de las grandes frustraciones que tengo como parte del grupo que impulsó la reforma desde el año 2003 en adelante es, y lo hice en un artículo a modo de despedida, dije, bueno, al final tenemos que pasar todos revista de por qué jóvenes e inclusive universidades abandonaron la lucha tan rápido, la pelea tan rápido, ¿no es cierto? Es verdad que es difícil pelear contra una vocación tan autoritaria en el Congreso o en el Ejecutivo, que han renunciado a hacer política, en lo mínimo de sentarse con el otro para tratar de buscar un acuerdo, han renunciado a todo eso y es difícil, pero se abandonó muy rápido. Se abandonó muy rápido el decir, oye, esto de acá tiene que ver con la calidad, esto tiene que ver con que la formación que me van a dar es una formación que me va a ser útil después. No se trata de la universidad, sino se trata del efecto que tiene la universidad en la vida de un país, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un llamado de atención para ver que tiene que ver un poco con el malestar, la fragmentación social, no sé, con algunos otros conjuntos que habría que analizar, pero sobre todo haciendo referencia al libro que presentábamos de Universidad Política. eh, Creo que estos ataques al exministro Benavides, a la exministra Pablo, al exviceministro Garburevich, al exministro Alfaro, a la exviceministra Andrade o a mí, van a pasar porque no se trata de personas, se trata de una expresión de lo precaria que está haciendo la política en el país. Y la universidad tiene una función fundamental en fortalecer esa política, no solo los partidos políticos, ellos tienen su parte, pero la universidad no puede renunciar a formar mejores ciudadanos y mejores personas. Entonces, este ataque no es un ataque individualizado, va a pasar, la verdad va a salir por delante como siempre, Claro. eh, pero es la expresión de algo más que hay que analizar. Entonces no se trata que me digan que cobro y por eso defiendo, sino que digan eso y que se expanda eso es la explicación que en este país no somos capaces de sentarnos a No, y conversar con el lo otro. que lo que sí es doloroso es que lo diga ahí del Wexler y que no haya pedido disculpas, ¿no? Eso sí es muy Sí, doloroso, porque él ha sido ministro de Educación, él sabe que es mentira, no ha pedido disculpas, no es cualquier troll anónimo en las redes sociales, es un ex ministro de Educación, no ha pedido perdón y ha sido un insulto muy feo, muy doloroso de su parte. Yo espero
que él pida perdón, porque en realidad el que pierde es él, pierde su prestigio profesional por andar repitiendo memes, ¿no? O sea, es absurdo. Que lo diga en un programita de Canal N, pues da lo mismo, ¿no? Porque ya se puede inventar lo que sea, pero Y no, 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 y no solo repitiendo, Rosa María, sino que además comentando, diciendo, ajá, ahora entiendo la defensa. Entonces, sí, sí, yo lo conozco hace muchos años, hemos estado en muchos espacios juntos, en el foro educativo también, le mandé un mensaje antes de publicar el tweet, al WhatsApp no respondí, no tuve una respuesta, pero bueno, cada uno carga con sus no. propias... A ver, vamos a explicar cómo son las disculpas y las ofensas, por si acaso, para toda nuestra audiencia. Ofensa pública, disculpa pública. Ofensa privada, disculpa privada, no hay problema. Pero ofensa pública, disculpa pública. Esas son las normas de la honorabilidad, por si acaso, por si alguien no las recuerda. Si a mí me insultas en privado, te disculpas en privado delante de los que estamos. A mí me insultas en público, te disculpas en público. Exactamente igual. Entonces, por si acaso, a los que insultan en público, decirles que esa es la norma. Y mientras no hay disculpa pública, no hay reparación, ¿no es cierto? No hay reconciliación, no hay nada. Por eso es que la disculpa pública de Dina Boluarte no funciona porque no reconoce los hechos. Si no reconoces el hecho, no hay disculpa pública. Tienes que reconocer el hecho. Así funciona. En fin, a eso nos estamos dedicando. Esto lo aprende un niño en primer grado, ¿ah? O sea, si su educación preescolar es buena, ya en primer grado sabe que tiene que decirle, sí, me agarré tu cartuchera, es mi culpa, te pido perdón, te la arreglé y te la devuelvo. Eso es lo que hace una mamá con un niño de 5 o 6 años cuando le enseña a pedir disculpas por sus actos y a hacerse responsable por lo que ha hecho. ¿O no? Totalmente, y es por eso que la escuela es el primer espacio de socialización. Las criaturas del Estado, le llamaba Porfirio para ponerme académico, ¿no es cierto? Es decir, allí es donde se forman los sujetos que van a conformar la sociedad y por lo tanto a los 5 años, 6 años, 7 años, por supuesto que aprendes a ser ciudadano. Porque eso es ser ciudadano, no solo es ir a votar, ser ciudadano, ¿no es cierto? Es saber que tienes que pedir disculpas cuando has hecho un acto que no es un acto que está dentro de las normas, que se escapa de la norma, que tienes que respetar al otro, que no puedes agredir al otro de ninguna manera, que puedes discrepar sin que eso signifique una guerra campal. Bueno, pero como hemos renunciado a todo eso en la educación por X razones que sería larguísimo explicar, ahora tenemos las consecuencias de lo que... Del bullying. Claro, el bullying no es más que la expresión de la ausencia de reglas en la primera infancia. Si tú les enseñas a los chicos en preescolar a convivir y les enseñas a manejar sus sentimientos, y todos tienen derecho a estar tristes, y todos tienen derecho a estar molestos de vez en cuando, pero tienen que saber qué hacer con eso, igual que ustedes que me escuchan, bueno, van a llegar a la secundaria manejando sus sentimientos. ¿No? No pegándole al primero que se le pase por delante porque resulta que no lo tolera. Entonces, hay huecos ahí, pues, enormes, y hoy hay que decir que la pandemia los ha ahondado más. Y esto, lo que yo creo, totalmente de acuerdo contigo, esto es también política. Política no es solo política partidaria, política de partidos, ¿no es cierto? Eso también es saber que tengo que saber que lidiar con lo que siento, con lo que pienso, expresarlo de una manera sin agredir al otro para poder tratar de establecer un diálogo mínimamente racional, ¿no es cierto? Eso es política, eso es democracia, eso es lo que no tiene el Perú y es por eso que este señor puede salir ayer diciendo sin ningún problema que ganas 1.000.000 de soles de algo que claramente no existe y que es absolutamente demostrable. No, y ojalá no ganara, porque pucha, que bien estaríamos. A mí, por favor, avísenme dónde está la plata, yo quiero ver la plata, ¿dónde está? ¿Ya? A mí a veces me mandan a cuidar a mis nietos también, pero por favor, preséntenme a mis nietos, me muero de ganas de conocerlos, no los he visto, no sé dónde están. Entonces, hay estas cosas. Como decía, me parecía un discurso de hace 10 años. ¿Por qué, habiendo el Perú invertido bastante en capacitación docente, hay que decir que se invirtieron millones, por qué ese modelo ya no es el modelo que se usa actualmente?
Por lo menos que no se usa de forma prioritaria. A ver, la historia corta es que a mitad de los años, durante la década de los 90, todos los países en América Latina impulsaron unas reformas muy integrales que incluían una manera particular y novedosa en ese momento de capacitar docentes, que eran tener grandes talleres masivos para que a partir de instituciones, universidades o institutos, incluso ONG, capaciten a los maestros durante un año en algunos temas en particular. En el Perú sucedió, se llamó el Plan Nacional de Capacitación Docente, fue un programa relativamente exitoso, empezó en el año 95 con un piloto y terminó en el año 2000. Luego, como esto empezó a discutirse en América Latina, se le empezó a bajar la intensidad porque los resultados de haber recibido la capacitación no eran los esperados. La inversión era mucho mayor de lo que se obtenía. A pesar de eso, el Perú continuó con otros nombres durante el gobierno de Toledo y García con este tipo de programas. Es verdad que en una escala mucho menor, pero se fue haciendo un tránsito hasta el gobierno de Humala para lo que ahora actualmente se discute como para capacitar a los docentes, que se llama acompañamiento docente. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que todos los profesores se congreguen en una ciudad para recibir 3 años de una inmersión en algunos temas, hay un conjunto de acompañantes, de monitores, de supervisores que van a sus aulas o a los núcleos si son en zonas rurales, para que luego de observar sus aulas les den con los instrumentos que se crearon una retroalimentación directa. Ya. Eso es lo que avanza, ¿no es cierto? Y en el país empezó desde el año 2015 o 16 a funcionar, es un poco más caro, y entonces se reservaron 2 cosas. Si quieres cambiar las prácticas de los docentes, los programas nacionales no sirven. Lo que sirve es el acompañamiento. Si quieres actualizar a los profes en algunos contenidos, dale el taller. Ya, eso es la discusión que hemos tenido hasta el 21. Lo que ha pasado ahora es que estamos volviendo al modelo Plancat del año 95. Es decir, ¡Wow! a estos programas nacionales de formación en el que, por ejemplo, las regiones tienen poco que decir cuando hay experiencias en que las regiones, con el dinero que tienen, pueden hacer programas de capacitación, ¿no? Salvo que me equivoque y le estén llamando así a una cosa distinta, pero como no ha sido explicado, Claro. me remito al conocimiento actual que se tiene sobre el tema. Y ahora, yo recuerdo que estos programas de capacitación docente al principio eran muy exitosos, porque era una novedad. Entonces los profesores sí querían participar, además tenían el incentivo que se podían preparar para sus ascensos, que con esos conocimientos iban a mejorar no solo su trabajo, sino su posibilidad de ascender dentro de la carrera. Pero con los años se volvió algo muy tedioso y muy, repetitivo, y te decían, ya hicimos este taller, no sé por qué nos piden volverlo a hacer, y hubo mucha resistencia porque se volvió algo que no se valoraba como un mérito más dentro del currículum. Y lo que se hizo ya durante el gobierno de Humala, me parece, es más bien hacer incentivos para que los profesores hicieran maestrías en universidades de primer nivel. No sé, pues tú titulas con maestría a 1.000 profesores al año, el efecto multiplicador que eso tiene es enorme en todo el país, ¿no? O sea, en 10 años tienes 10.000 profesores con maestría, eso tiene un impacto importante, aunque sean 100.000 o 150.000 los que estén en la educación pública. Entonces, lo que nos está diciendo es que estamos regresando al plan de las capacitaciones del 95. La pregunta es ¿por qué? Abrieron un cajón y sacaron un file viejo en el Ministerio de Educación. A ver, ¿Cómo eso aterriza en el discurso presidencial? Digamos, la explicación corta, y hay una explicación corta y una romántica. Voy a empezar con la corta, ¿no es cierto? La explicación corta es que muchas de las personas que actualmente están en el Ministerio de Educación vienen de la tradición, e incluso de los cargos, durante el quinquenio de ministro Chang, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay ahí un halo... Sí, la ministra de la San Martín y toda la San Martín han dado, sí, ¿no? Claro. Y la respuesta romántica es que tienen pues un apego con el pasado, ¿no es cierto? La educación para ellos tiene que irse para atrás y no para adelante, y entonces
Por eso el cineasta del 2007, por eso los programas de capacitación de los 90. Conceptualmente, muy chiquito, la capacitación para cualquier funcionario público tiene dos líneas, ¿no? Aquella que tiene que generar actualizaciones, y entonces tú lo haces o en estricto senso, es decir, con un grado, una maestría, doctorado, o en un sentido lato extenso, y entonces haces estos programas de capacitación. Por ejemplo, durante la pandemia, durante el año 2020 y 2021, de manera virtual se capacitaron muchísimos en esos talleres de forma virtual para que los profesores sepan cómo usar el Zoom, el Meet, Claro, lo que fuese, porque ahí sí se necesita tener eso. Pero si tú quieres cambiar las prácticas, esto no funciona. ¿Y por qué esto sirve? Porque hay que pensar pues todo de manera más encadenada, ¿no es cierto? Si vas a empezar con las evaluaciones de desempeño, si vas a continuar en la línea meritocrática, lo que necesitas es capacitar en este enfoque meritocrático a la gente. Entonces lo que haces es ayudarnos a cambiar su práctica y no a que reciten de memoria los 4 pilares de la educación es un tesoro de Delors del año 96, ¿no es cierto? claro, Porque no va a funcionar y al final va a ser un fracaso. Y eso claro. es lo que pasó en la evaluación que se hizo en el 2010, creo, que el propio Ministerio de Economía y Finanzas se encargó a estos PPR, no vamos a marear a las personas, a los productos, para evaluar el Plan Nacional de Capacitación del gobierno aprista y no dio buenos resultados, no porque el programa sea malo en sí, sino Claro, porque los efectos de ese programa no podían ser medidos de calidad. Y por lo tanto, las universidades hacían su mejor esfuerzo para tener los mejores sílabos, pero la práctica de los profesores no cambiaba. Y claro, entonces no funciona. claro. No había un impacto en el aula, que es lo que estás buscando. Al final del día, Exacto. pues, o sea, el profesor puede tener muchísimos títulos, pero si no cambia su práctica en el aula, No va a no has producir cambiado los nada. aprendizajes que esperemos en los Claro. chicos. Entonces Además, no tiene yo sentido. espero, yo francamente espero que no enseñen a los chicos hoy como me enseñaron a mí hace 40 años. O sea, yo espero que haya una evolución en el mundo de la educación, ¿no? Que haya mejores prácticas, que alguien investigue sobre esas mejores prácticas y las aterrice en el aula hoy. Y sobre todo porque esa es la discusión internacional después de la pandemia, es la discusión latinoamericana después de la pandemia, y el Perú se la está perdiendo. Qué Yo pena. conduje un proyecto en el que 7 países, y ya se publicó, por si acaso no ha sido una consultoría, eh, en el que 7 países en el que lamentablemente no participó el Perú, financiado por el BID y por la OEI, explicaban cuáles eran el uso que estaban haciendo, por ejemplo, de modelos híbridos para generar mejores aprendizajes como un aprendizaje de la pandemia. Bueno, en el Perú pasamos. Hace poco me invitaban la red de directores escolares marianistas de América Latina que están haciendo una discusión enorme respecto de qué es lo que se debe enseñar, por qué nos equivocamos antes, cómo hay que mejorar y cómo se empiezan a implementar esos temas. Es una discusión latinoamericana, habían 9 países o 10 países presentes en la reunión y acá no pasa nada. Entonces hemos regresado como si, por eso la palabra retorno a clases que decías hace un momento suena vacía, ¿no es cierto? Ahora, como siempre pasa en el Perú, la educación de élite existe, ¿no? Cuando comentábamos el tema universitario, nosotros tenemos universidades de élite privadas, de primer nivel, que compiten mundialmente, ¿no es cierto? Ahí está, pues, la Católica, Cayetano, ¿no? Luego tienes universidades privadas, como dice, baratitas, así nomás, y luego tienes las públicas de difícil acceso, de gran prestigio, San Marcos, la UNI, la Agraria, con poca matrícula además, con poca matrícula en comparación con las privadas más grandes, y luego tienes las privadas del resto del mundo, o sea, perdón, y las públicas del resto del mundo también. Entonces, el que está en una universidad como San Marcos o la UNI o la Agraria va a recibir una buena educación gratuita, y el que está en Cayetano, la Católica, la Pacífico, va a recibir una educación de nivel mundial, cara, buena, pero cara. Y el resto que se pudra, y ese es el problema. O sea, Por ese es el eso, por problema. eso,
Y es por eso es que se necesitaba hacer un cambio en la manera como regulo los temas de calidad, porque eso mismo pasa en las escuelas privadas, en la educación básica. Ah, Las en escuelas educación, privadas de élite les va a ir siempre mucho mejor. Las escuelas miren, mi privadas hija de fue a un bajo colegio, costo, mira, hace unos años, cuando todavía mi hija ya está en la universidad, pero estaba en segundo grado, hicieron la prueba censal en un colegio privado en Lima y 100% de las alumnas pasaron la prueba de matemáticas. 100%. ¿Ya? Eso no tiene parangón pues en el resto del país. Entonces son sin duda. 4 o 5 escuelas privadas en el Perú que pueden hacer eso. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ah, está probado que se puede hacer. Es exactamente la misma línea de 5 o 6 años. Lo que Eh, tiene detrás es exacto. tan, es tan diferente, pero no se entiende que se puede hacer lo mismo con todo el país. Y no se quiere hacer. ¿Eh? Yo he llegado a la conclusión de que no se quiere hacer, porque Hay tiene estas formas. herramientas. Hay formas para hacerlo. Miren, un estudio del año 2013, mirando los resultados de aprendizaje solo en Lima metropolitana, encontramos que en los distritos más caros de Lima, la oferta privada le duplicaban los resultados de aprendizaje de la escuela pública. Y en los distritos más pobres, la escuela pública mejoraba el doble a los resultados de las escuelas En la privadas escuela de privada. bajo costo, ¿no Así es es. cierto? Entonces, lo que necesitamos para empezar es ordenar, porque todo el mundo tiene derecho a tener una educación, por lo menos, con condiciones básicas de calidad. No podemos no tener, no podemos renunciar a eso como país, como sociedad. Debería indignarnos, deberíamos efectivamente hacer un reclamo muy fuerte. Porque Porque a además partir... la reforma de SUNEDO implicaba, en el fondo, una reforma universitaria, pero que lo iba a percolar hacia abajo, porque yo quería una buena educación básica, porque quería estar en una buena universidad. Entonces, la demanda iba a venir de abajo hacia arriba, diciendo, oye, mejórame la educación básica, la secundaria, y después mejórame la primaria. ¿Ya? Eso es bien, bien importante porque eso tiene que ver con la selectividad, ¿no es cierto? Me acuerdo de otro estudio de mis colegas y amigos Gustavo Llamada y compañía de la Pacífico que evaluaron los niveles de selectividad de la universidad. Entonces, en esta pampa que se había vuelto el sistema universitario peruano antes de que se organice con la SUNEDU y se ordene, la selectividad era bajísima y entonces no te importaba tener ningún esfuerzo en la secundaria porque sabías que de todas maneras ibas a entrar a la universidad. No importa si inclusive era de mala calidad, porque hay esta cuestión aspiracional detrás y por lo tanto seguías la ruta Claro. perversa, ¿no es cierto? Mala Ah, no, educación sí. básica, mala educación superior, mala precarización laboral, poco desarrollo del país. Era, digamos, el cuento completo del asunto. Es una pena que de ninguno de estos temas se haya hablado en el mensaje presidencial, y presumo que no se va a hablar en mucho tiempo, por lo menos mientras dure este gobierno. Hasta el año 26, como he dicho, aunque ojalá no sea, yo por eso he dicho que estoy haciendo un inventario de estropicios, así se llama el texto. Claro, Y voy claro. anotando todos los días los estropicios que hacen contra la educación peruana para que a partir del año 26 tengamos la posibilidad de recuperar algunas de las cosas en el corto plazo y otras en el mediano plazo de lo que Claro, ya pero hay, habíamos pero hay que avanzado. decirle algo a los universitarios. Si ellos no defienden su reforma, no la va a defender nadie. Ese es el problema. Y yo no veo a los universitarios defendiendo su reforma. Ese es el problema. Defendiéndola con fuerza, ¿no? O sea, sí han salido cuando salieron las normas de SUNEDU, cuando se atacó SUNEDU, han salido, pero no han salido con la fuerza que debieron haber salido. Y eso los hace en el fondo cómplices, porque parece que todos quisiéramos, yo creo que todos aspiramos a una mejor calidad, pero que mejor no tanta, ¿no? Ese es el problema. Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, pero nos gana la hora Rosa María. Estaban preguntando acá tenía varias preguntas, pero, por ejemplo, ¿hay alguna prueba que mide a nuestros maestros, así como la PISA que mide a los alumnos? ¿Hay alguna prueba internacional para maestros? No, no, Ujú. La única prueba es que tienen que dar una prueba para poder entrar a la carrera. Y ahora exacto. el Congreso ha decidido que no es necesario. Ujú. Nombramiento automático. Tienes 3 años contratado, así no sepas leer y escribir, ¿eh? Ya tienes nombramiento automático. Todavía no se ha implementado, pero paso que va a ser carísimo, ¿eh?
Pero en fin, Va a ser caro, va a ser difícil, ¿es cierto? Los contratos tienen el enorme riesgo de tener luego estos contratos excepcionales, porque cuando los contratados no consiguen una plaza, como tiene que haber un profe, si hace este contrato excepcional por certificación, ahí es donde han aparecido estos profesores con los diplomas truchos, ¿no es cierto? Porque entonces ya todo tiene que correr. 1000 en el Callao y se considera que son 11.000 a nivel nacional, profesores que no han estudiado nada y que están en el aula con sus hijos, señora. A ver, ¿cómo haríamos? Por eso no hay que hacer la ruta fácil, hay que hacer la ruta correcta, que es que concursen una plaza y que en esa plaza puedan seguir una carrera en la que demuestran que les va a ir mejor si trabajan mejor. Así es. Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ricardo Cuenca. Ya saben, amigos, qué es lo que tienen que hacer con los trolls. Los bloquean nomás y no les hacen... Bueno, nadie les cree, pero a veces son divertidos, ¿sabes? Porque como reciben las mismas instrucciones, los podemos hacer notar. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a Ricardo Cuenca. Y a ustedes, alumnos, estudien, ¿ya? De verdad, estudien. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta mañana, cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.